Y bienvenidos en esta hermosa mañana una vez más para conversar acerca de la palabra de Dios, para conversar lo que Dios quiere mostrarnos, enseñarnos el día de hoy de su bendita palabra. Y hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 40, donde la palabra del Señor dice de esta manera: También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Son unas claras palabras de Jesús, son unas claras palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde se está refiriendo al Hijo del Hombre. Y aquí hay que aclarar ciertos puntos, porque muchos piensan que cuando Jesús se mencionaba Hijo de Hombre, hacía referencia a su humanidad, hacía referencia a su verdadera personalidad humana y más no hacía referencia a su divinidad. Y es aquí donde tenemos que aclarar primeramente este punto. El Hijo del Hombre, Jesús atribuía ese título y los judíos, los fariseos, se molestaban, odiaban que Jesús se atribuyera ese título porque sabían, reconocían qué significaba esto. Daniel capítulo 7 habla de su visión en donde vino alguien como Hijo de Hombre, quien vino a gobernar sobre la tierra, quien vino a juzgar a los que estaban en la tierra. Los judíos sabían quien se atribuyera el título de Hijo de Hombre se estaba refiriendo al Mesías, al Hijo de Dios, porque es el único que puede juzgar, porque es el único que puede gobernar sobre la faz de la tierra sin que nadie le diga nada. Por eso Jesús dice: ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre, Dios, Jesús, vendrá en la hora que no esperan. Nosotros tenemos que estar preparados. Jesucristo prometió que volvería, y hasta ahora todas sus promesas que hizo desde el Antiguo Testamento se han ido cumpliendo una tras otra. Y esta es una de sus promesas más que se van a cumplir. No es una promesa que queda al vacío, no es una promesa que queda al aire, sino que tenemos la certeza absoluta de que Jesús vendrá. Pero nos surge una pregunta: ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados, como dice el Señor Jesús? ¿Estamos preparados para cuando Él venga? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos obedeciendo lo que dice la palabra? Porque más atrás, en el mismo capítulo 12 de Lucas, pero en el versículo 35 dice: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Haciendo referencia a que mantengamos la llama que hay en nosotros, que avivemos el fuego del Espíritu Santo que vive en nosotros. Como cristianos, debemos entender claramente que algún día nosotros partiremos de esta tierra, que algún día vendrá Jesús, el arrebatamiento, y Jesús gobernará por los siglos de los siglos. Pero nuestra vida como cristiano va a depender de qué tanto obedezcamos a Dios, si de verdad nos entregamos completamente a Él, si de verdad decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Estar siempre preparados, dejarnos ya de las murmuraciones, dejarnos ya de los pleitos, de las contiendas, dejarnos ya de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar en el prójimo y comenzar a pensar en aquel prójimo que Jesús me dice, que Jesús me ordena que lo ame como a mí mismo. Tener nuestra lámpara siempre encendida, estar siempre preparados para la venida del Señor, significa mantener una vida devocional con Él. Significa escudriñar las Escrituras todos los días. Que nuestro devocional con Dios es algo que debe ser irrevocable. Que nuestro devocional con Dios debe ser un momento en el que no tiene negociación. Que nuestro devocional con Dios es algo que no puede faltar en nuestro día a día. Independientemente de las actividades que hagamos,
Lo único que queremos es tener nuestro devocional con Dios porque sabemos en dónde está puesta nuestra confianza. Sería triste, doloroso y lamentable que viniera Cristo Jesús y por no estar en comunión con Él, por no obedecer su palabra, por no cumplir sus mandatos, por no estar guardados de la armadura de la fe, quedemos en este mundo donde pasarán cosas terribles, donde mucha gente habrá deseado creer en Jesús, donde muchas personas habrán deseado no jugar con Dios, donde millares y millares de ciudadanos se arrepentirán de no haber creído las palabras que se le han dicho. No formemos parte de ese grupo, más bien aprendamos a obedecer la palabra de Dios, aprendamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Aprendamos que tenemos que estar siempre preparados como si Cristo hubiese venido el día de hoy. ¿Qué hubiese pasado si Cristo hubiese venido anoche? ¿Me hubiese ido con Él? ¿No me hubiese ido con Él? ¿Estoy preparado y listo para su segunda venida? Y si no lo estoy, ¿cómo tengo que prepararme? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? ¿Qué tengo que hacer para estar listo para ese retorno de Jesús? Para vivir en sus moradas. Porque Jesús fue preparando morada en los cielos, dice su palabra. Algún día retornará y vendrá por sus hijos. No por toda la humanidad, no por sus criaturas. Vendrá por sus hijos. Aquellos a quienes Dios ha escogido, aquellos individuos quienes decidieron creer en Dios, aquellos individuos quienes decidieron poner toda su confianza en Cristo Jesús, aquellos que decidieron cambiar su vida, aquellos que decidieron morir al viejo hombre y tener una nueva vida en Cristo Jesús, aquellos que decidieron realmente obedecer lo que dice la palabra de Dios, aquellos donde realmente quieren hacer la voluntad de Dios, se preocupan, anhelan hacer la voluntad de Dios. No podemos decir que somos cristianos y mantener la misma actitud que teníamos antes de ser cristianos. Es imposible que nosotros digamos que tenemos a Cristo Jesús en nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando nuestras acciones reflejan el lado opuesto de lo que eso debería significar. Deberíamos actuar en amor. Jesús dio 2 mandamientos importantes, resumió todos los mandamientos en 2. En amor. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay espacio para el rencor, no hay espacio para el resentimiento, no hay espacio para el odio, para la contienda, no hay espacio para las murmuraciones, para los chismes, no hay espacios para las malas acciones, no hay espacio para los malos pensamientos, no hay espacio para todas aquellas cosas que nos alejen de Dios. No hay espacio para las cosas que a Dios no le agradan. No hay espacios para la mentira. Solo hay espacio para 2 cosas. Amarás a tu Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se resume en amor, misericordia, bondad. Estar siempre preparados para la venida del Señor es obedecer lo que dice su palabra, pero no obedecerla porque me toca obedecerla, sino obedecerla por amor, porque reconozco lo que significa realmente el sacrificio en la cruz del Calvario, porque reconozco lo que significa su sangre derramada en un madero,
Y por eso yo retribuyo ese amor de Cristo hacia las personas, porque por lo que un día yo recibí por gracia, debo dar por gracia. No puedo quedarme yo solo con esta bendición, sino que debo mostrarle al mundo lo que significa realmente amar a Cristo Jesús. Cómo estar preparados, porque Cristo algún día vendrá y su venida está más cerca de lo que esperamos. Que no nos agarre con la guardia baja, que nos mantenga siempre vigilantes en su palabra, obedeciendo su palabra con temor y temblor, apartando de nuestra vida cualquier iniquidad, apartando de nuestra vida cualquier pensamiento que quiera ponerse por encima de la palabra de Dios. De esto no se trata lo que Dios quiere. Dios quiere amarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurar tu vida. Pero muchas veces nosotros somos los que no lo dejamos que haga. Queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestra propia voluntad, sin importar lo que dice la palabra de Dios. Y al fin y al cabo, lo que vale y determina para nuestro juicio es la palabra de Dios. Dios juzgará de acuerdo a su palabra, no de acuerdo al pensamiento de hombre, no de acuerdo a lo que yo creía, sino a lo que está escrito en su palabra. Que Dios te bendiga